de la serie La Predestinación, y les invito para que abran sus Biblias, libro de los Efesios capítulo 1, libro de los Efesios capítulo 1, vamos a leer del 1 al 5, lo que dice la palabra del Señor Jesús. Libro de los Efesios capítulo 1, versículo 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Bien, mis hermanos, vamos a meditar pues en la palabra del Señor. Vamos a hablar hoy acerca de la predestinación, como lo hicimos el jueves pasado. Y vamos pues que el Señor, por medio de su palabra, Él nos hable conforme a nuestra necesidad. Por años ha sido evidente que la postura de un número considerable de líderes evangélicos con relación a la doctrina de la predestinación ha sido la de rechazo o subvaloración, lo cual ha colaborado en que la doctrina en análisis se haya convertido en una de las más polémicas en el ámbito eclesiástico. Son varios los puntos de vista y por ende de igual forma las razones que lo sustentan. La predestinación se considera para algunos teólogos una doctrina bajo la cual se discute la relación entre el principio y el destino de los seres humanos. Otros, a su vez, entonces la mezclan con teorías conocidas y el libre albedrío, ignorando que son completamente diferentes la una de la otra. Así que debido a que es notable, toda esta situación, entonces es bien interesante que usted y yo prestemos mucha atención a esto, porque cuando abordamos la doctrina de la predestinación, poniendo en tela de juicio algunos postulados relacionados con el asunto, ¿sí? Y eso es lo que yo quiero hacer, poner de pronto en tela de juicio algunos postulados, entre esos como los de Juan Calvino, pero también la postura de Arminio. La doctrina de la predestinación desde el punto de vista de algunas corrientes doctrinales, durante los primeros pasos de la iglesia cristiana, los padres apostólicos dejaron esta doctrina casi sin desarrollo. Fue Agustín, cerca del año 420 después de Cristo, quien hizo de la gracia divina la única base de la salvación del hombre. Sí, la única base. Hizo este hombre, San Agustín, de la gracia divina, la única base de la salvación del hombre. Más adelante, en la Edad Media, algunos teólogos como Tomás de Aquino, Anselmo de Canterbury, Pedro Lombardo, siguieron la postura de Agustín, pero no del todo. Ellos identificaron la predestinación más o menos con el dominio total de Dios sobre todas las cosas. Cerca por allá del 1350 fue el traductor y teólogo y reformador inglés Juan Wycliffe y Hus los que expusieron la predestinación de una forma más estricta. Sí, en el tiempo de la Reforma Protestante, esta doctrina se mantuvo pues con un énfasis por Martín Lutero y Juan Calvino, Ulrico Zwinglio, Philip de Melanchthon, John Knox, todos estos líderes sobresalientes de ese periodo de la Reforma, ¿sí? Pero este capítulo o esta parte de la predestinación, entonces quiero hacer postura especialmente de algunos planteamientos de Juan Calvino y de Arminio. Sí, cada uno de ellos entonces en su estilo, en su forma, convirtieron pues de esta parte
¿sí? Quizás algo que se ha vuelto o que se volvió para algunas corrientes teológicas, ¿sí? Un punto de partida. Su doctrina convirtiéndose así en el movimiento religioso del calvinismo, ¿sí? Por lo general las iglesias que abrazaron el calvinismo fueron consideradas iglesias reformadas y presbiterianas. Desde la muerte de Juan Calvino en el año 1564, entonces estas enseñanzas cobraron tendencia y cobraron fuerza a generar un modelo más legalista en cuanto a la doctrina y a la disciplina. Sí, entonces este hombre habla acerca de la depravación moral, este hombre habla acerca de la elección incondicional, y recuerde lo que él decía, que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo a unos hombres para que fueran salvos y a otros hombres para que fueran condenados. Sí, este hombre habla acerca de la redención particular o redención limitada, en la cual estuviera, o él plantea que el Señor murió solamente, sí, murió por unas cuantas personas, o en otras palabras, solo por los elegidos, o en este caso diríamos por la iglesia, ¿cierto? Pero por el resto de personas no lo habría hecho. Entonces, por supuesto que damos una respuesta negativa a esto, ¿sí? Dios no obraría de esa manera. En todo caso, la muerte de Cristo proveyó y pagó los pecados de todas las personas, ¿sí? Afortunadamente ni en la Biblia apoya tal enfoque, y así se observa en el texto griego, que corresponde a Juan capítulo 3 y versículo 16, que básicamente se traduce de la siguiente manera: a fin de que todo aquel por sí mismo confíe en él no perezca. Y eso concuerda indudablemente con la teología paulina, o la teología que plantea Pablo, ¿cierto? En todas las cartas que están allí en el Nuevo Testamento, que sostenía que Cristo murió por todos los seres humanos. Sí, que Cristo murió por todos los seres humanos. Y por otra parte, entonces, está la postura de Arminio. Y la postura de Arminio, entonces, trata de hacer un balance con toda la postura calvinista. Sin embargo, Arminio también se va al otro lado. El uno se va a un lado y el otro se va a otro lado. Y tampoco, entonces, podríamos identificarnos con Arminio. Aleluya, el Señor. En ese tiempo, entonces, él pudo tener muchos discípulos y pudo concretar muchas cosas, pero no nos apegamos ni tampoco apoyamos pues esta postura, porque él dice que la habilidad humana del hombre para escoger el bien y rechazar el mal, sí, estará condicionada a su naturaleza pecaminosa. Por lo menos sí, así lo veía él. Pero no se trata de una capacitación que Dios da, sino de una libertad que tiene el hombre para tomar, porque lo que él decía era que Dios capacitaba al hombre, sí, al hombre pecador, él lo capacitaba para que ese pecador buscara a Cristo, sí, para que ese pecador buscara a Cristo. Pero lo que nos dice la palabra del Señor no se trata tanto de una capacitación que Dios da al pecador, sino de la libertad que el hombre tiene para tomar decisiones que de antemano Dios conoce, pero decide simplemente no inferir o no interferir, pudiendo hacerlo, ¿sí? Pudiendo hacerlo. Entonces, tanto una postura se va a un lado como otra postura se va al otro lado. Eso pasa con esta doctrina, mis hermanos, de la predestinación. Para poder hablar de ella, tenemos que tener un criterio definido de quién es Dios. Yo sé que usted tiene ese criterio definido. Usted sabe quién es Dios. ¿Quién es Dios para usted? ¿Quién es Dios para el universo? ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Y cuál es su carácter? Porque si no podríamos explicar, y ya tendríamos entonces que traer versículos aislados y terminaríamos dando unas conclusiones equivocadas. Así, cuando decidimos analizar la doctrina de la predestinación o calvinismo, y hago la aclaración porque en la Biblia sí está la doctrina de la predestinación, pero no está la doctrina que propone Calvino, ¿cierto? La doctrina calvinista. Así que cuando se rechaza este postulado, rechazamos es la doctrina de la predestinación propuesta pues por Calvino. En la Biblia está la predestinación, lo que no está es el calvinismo. Y aunque usted no se dé cuenta, sí, aunque yo en ocasiones no quiera aceptarlo, entonces hay muchos pentecostales calvinistas y aprovechan que no tenemos una teología propia o que no tenemos una teología pentecostal o más bien algunos libros que expliquen ciertas cosas, porque uno compara los libros ajenos y los que hablan de la predestinación
generalmente entonces son calvinistas. Y el hermano que lo repite y después se convence de que eso es así. Y para sacarlo de allí es bien difícil. Entonces no podemos hacer una doctrina de lo que diga un libro o de lo que digan muchos libros. Nosotros podemos tener muchos libros. De hecho, yo tengo muchos libros y leo algunos libros, pero resulta de que yo no puedo hacer una doctrina de cada libro que yo lea. Sí, no puedo hacer una doctrina de cada libro que yo vea. Y es más, mire, hay hermanos que están muy influenciados por el calvinismo. Y de hecho hay dichos populares que son calvinistas. Por ejemplo, usted ha escuchado este dicho: nadie se muere en la víspera, sino el día en que le toca. Ese es un dicho muy calvinista y es un dicho muy popular entre nosotros. Nadie se muere el día de la víspera, sino el día que le toca. Pero la gente sí se muere en la víspera. La Biblia lo dice. Sí, la Biblia dice que hay impíos. Le voy a leer textualmente lo que dice la Biblia. Hay impíos cuyos días son acortados, o sea que se murieron antes del tiempo. Y también hay quienes se mueren después del tiempo. Cuando dice la palabra del Señor en Efesios: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida y tus días sean alargados sobre la tierra. O sea que, en otras palabras, hay unos que se mueren antes de la víspera y otros se mueren después de la víspera, ¿cierto? Entonces la Biblia sí dice otra cosa. Podemos vivir ¿cierto? A alguien le dieron quizás 80 años para que viva y fuera de eso le agregaron 20 más. En la Biblia hay un hombre que le pidió al Señor 15 años. Yo no sé si usted se acuerda. Sí, Isaías llegó al palacio y le dijo, porque llevaba la palabra de Dios, y el Señor le dijo a Isaías: vaya a palacio, encuentre a este varón, ¿sí? Y le va a decir a ese varón, entonces, al rey Ezequías, que ordene su casa, porque de cierto él va a morir y no va a vivir. Y cuando el profeta Isaías le dice esa palabra, dice la palabra del Señor que este rey, que era el rey Ezequías, se voltea su rostro a la pared y comienza a llorar y comienza a implorarle a Dios. Y dice la Biblia que le fueron otorgados 15 años más. Sí, 15 años más. Eso no quiere decir que si a usted ya le llegó el día, usted va a orar y le van a dar 20 años más o van a dar 15 años más. Recuerde que todo está dentro de los propósitos de Dios. Había un propósito de Dios para con ese hombre, porque recuerde que fue de Ezequías que luego o posteriormente de esa descendencia o de esa genealogía, entonces vendría el Cristo. Sí, vendría el Cristo, porque Ezequías tuvo dos hijos. Uno fue un rey muy malo, que lo analizaremos más adelante, que fue Manasés. Fue perverso, ¿cierto? Ojalá no hubiera nacido, porque fue muy malo, y dice la Biblia que hizo pecar al pueblo de Dios. Pero también Ezequías tuvo otro hijo, y de esa corriente o de ese linaje entonces nació el Cristo. Sí, nació el Cristo muchos años después. Emparentados con la doctrina de la predestinación, hay tres palabras, sí, en especial dos, que yo quiero hablarte pues en esta mañana. O sea, emparentados, sí, emparentados con esa doctrina de la predestinación. Entonces la primera es soberanía y la segunda es albedrío. Y la tercera que vamos a analizar, sí, teológicamente, es predestinación. Entonces quiero compartir tres palabras que están emparentadas con el tema que yo quiero proponerte, que estoy tratando: soberanía, albedrío, ¿sí? O libre albedrío y predestinación. Son tres palabras que son la base de la doctrina, ¿sí? Que son la base pues de la doctrina. Si yo tengo ideas claras, las conclusiones serán claras. En la época de Lutero se formó una gran discusión acerca del libre albedrío, y fue Erasmus que le respondió con el argumento del albedrío cautivo. Porque el hombre no nace con albedrío cautivo, el hombre no nace, el hombre nace con libre albedrío, no con albedrío cautivo. Y cuando se convierte, entonces somete este albedrío a Dios, que es diferente, ¿cierto? El hombre o somete su libre albedrío a Dios o lo somete al diablo, pero alguno lo tiene que someter. ¿Qué dice la Biblia? ¿O no sabéis que los que sois esclavos, ¿sí? Que sois esclavos de quien os prestáis? No hay quien entonces estáis obligados, sino a quien os prestáis para servirle, ya sea la justicia o ya sea el pecado. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Qué entendemos por soberanía? Quiero explicarle ahora mismo qué entendemos nosotros por soberanía. Porque nosotros siempre hablamos, si usted escucha esta palabra, no, es que Dios es soberano. En la soberanía de Dios, muy bien, pero tenemos que entender bien esta parte de la soberanía.
cualidad de soberano, autoridad suprema del poder público, o cuando se dice el pueblo es el poder soberano, alteza no superada en cualquier orden inmaterial. Esta idea de soberanía fue la que dominó a Calvino. Aún nosotros cantamos coros como ese que dice: ni las hojas de los árboles se mueven, sino es con tu poder. Bueno, este coro tendría algunos pedazos correctos y otros incorrectos, otros que no lo son. Si yo creo que Dios hace soplar el viento para mover esa ramita, yo tengo un problema. Porque yo soy consciente, y usted también lo tiene que ser, ¿sí? Que Dios hace soplar el viento y que el viento entonces viene de parte de Él. Recuerde lo que dice la Biblia: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes hacia dónde va. Así desconocemos el poder de Dios. Entonces yo creo y yo tengo esa confianza y tengo esa certeza que el Señor hace que ese viento sople, ¿cierto? Sople de una manera especial. Pero cuando yo creo que el Señor hace mover esa ramita solamente, sí, esa ramita, entonces yo estoy entendiendo mal la soberanía de Dios. Y ahora le voy a explicar por qué. Obvio, Dios creó el universo e hizo el viento. Y si no fuera por Él, nada de lo que hay se movería. Pero no lo podemos interpretar que Dios hizo mover esa ramita especial o específicamente para que esa ramita se mueva. ¿Por qué le voy a explicar? Por lo siguiente. Es como el que tiene hijos y dice: hermano, Dios es soberano. Lo que Dios manda está bien. Pero si tú no tocas a tu mujer, Dios no va a mandar hijos. Entonces no es lo que Dios mande. Él hizo las posibilidades de la procreación. Hizo espermatozoides y también hizo óvulos. Y ese óvulo se tiene que unir con ese espermatozoide. Pero si tú evitas que ese óvulo se encuentre con ese espermatozoide, nunca habrán niños ni nunca llegarán niños. Si tú no lo propicias, claro, se produce por unas leyes que Dios puso, pero Dios no engendra a cada niño. A veces los niños nacen con deformaciones y entonces la gente sale por allí y dice: ese niño me salió así porque Dios quiso. Y ahí empiezas entonces a tener problemas, o empieza esa persona a tener problemas con Dios y empieza a amargarse con Dios, y entonces comienza a decir lo siguiente y a hacer estos comentarios: sí, pero es que yo le camino a Dios y que como así, y que yo he sido fiel y que yo al Señor le marcho derecho y que yo le camino, y esa es la soberanía mal entendida. Esa es la soberanía mal entendida. Y eso es el planteamiento que yo nunca voy a aceptar y que usted no puede aceptar de Calvino. Esa es la doctrina calvinista, que todo entonces está condicionado a Dios y que todo sucede porque Dios quiso que sucediera. Sí, porque Dios quiso que sucediera. O sea, yo me bajo de un carro, yo me bajo de un bus y yo no pongo cuidado y entonces paso la calle y me atropella una moto, me atropella un carro. Y entonces yo me levanto de allí, me llevan al hospital y cuando ustedes me van a visitar, entonces yo digo: wow, hermanos, me atropelló un carro, pero pues, Dios lo quería que fuera así. Así estaba predestinado que me atropellara ese carro. Sí, yo no puedo aceptar eso. Yo no puedo aceptar eso. ¿No será que yo no puse cuidado al pasar esa calle? ¿No será que yo no tuve la precaución? Hay puentes y entonces las personas prefieren arriesgar su vida que dar una vuelta larga y subirse por el puente elevado. ¿No será que sucede eso? Que a nosotros a veces, o que vamos como unos zombies con un celular allí detrás de un celular y no ponemos cuidado lo que sucede, pero es allí entonces cuando nosotros no podemos aceptar. ¿O qué me dice usted? ¿Sí? ¿Qué me dice usted de la oportunidad que nosotros tenemos? Ya le digo lo siguiente. Vamos con la segunda palabra. Esa primera entonces fue soberanía. No entienda mal la soberanía de Dios. Porque cuando la soberanía es mal entendida, ahí comenzamos a hacer malinterpretaciones. Segunda palabra que atañe a nuestro tema es libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Sentencia del juez árbitro, libertad de resolución, libre potestad de obrar por reflexión y elección según el gusto o la voluntad de la persona de que se trata, ¿sí? Sin sujeción o condición alguna. El libre albedrío fue lo que hiciste ahora. A ti te invitaron a pescar y tú dijiste: voy a pescar, pero después de que se acabe la escuela dominical. A ti te invitaron a jugar fútbol
Y lo que tú dijiste fue, primero voy a la transmisión, primero me quedo en la transmisión. Otros no están contando lo que yo le digo, porque otros sí se fueron a jugar fútbol, otros sí se fueron a pescar y otros sí se fueron para el río. Aunque no estamos en tiempo de estar paseando, porque estamos viviendo una pandemia, estamos atravesando un momento muy difícil y muy crítico en todo el mundo. Pero sin embargo, a otros la convidaron a hacer un almuerzo, la convidaron a hacer otra cosa o te invitaron a hacer otra situación, pero tú entonces voluntariamente dijiste no, yo me quedo en la escuela dominical porque estoy invitado a adorar a Dios y para mí es una bendición y vamos para la escuela dominical. Entonces te viniste para acá, ¿cierto? Te viniste para acá. Pero resulta de que alguien que dirige el culto le dice a los hermanos, mis hermanos, ustedes no están aquí por accidente ni por casualidad, no. Dios lo trajo para que usted escuchara. Y si no hubiera querido, ¿cierto? Entonces planteamos eso. No, Dios te trajo aquí. Usted no está por casualidad ni por accidente, sino que Dios te trajo acá. Yo te pregunto lo siguiente. ¿Y si Él no hubiera querido? Si esa persona que está conectada aquí no hubiera querido. ¿Sí? Si no hubiera querido venir, ¿qué tú crees? ¿Que Dios te va a obligar o que Dios me va a obligar a mí a estar en culto? O que Dios me va a obligar a mí a casarme con fulano o con sultano, si yo no hubiera querido casarme, si yo no hubiera querido aceptar el evangelio, si yo no hubiera querido venir a este culto, Dios me va a obligar. Yo no creo eso. Uno dice cosas que sin darse cuenta son ideas calvinistas, porque es un concepto de soberanía extrema, es un concepto de soberanía mal entendido. O sea, todo es la culpa de Dios, lo bueno o lo malo que nos pase. Ese es el concepto de soberanía mal entendido. No existiría libre albedrío, porque yo no vine a este culto porque a mí me obligaron o porque aquí alguien me lo sugirió o alguna cosa. A mí me pueden invitar. A mí me pueden invitar y eso es lo que nosotros hacemos con nuestros amigos. Y mire, de hecho, hay muchos amigos conectados en esta transmisión, pero hay otros que no pudieron y otros no quisieron. Hay muchos hermanos que están aquí. A veces tenemos 50 dispositivos. Hoy no tenemos ni los 42 o 43 dispositivos apenas. Entonces, mire, hay unos que quisieron, hay otros que no quisieron. Pero Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie, porque si Dios obligara a alguien, entonces nosotros estaríamos viviendo un libreto, como cuando alguien va o trabaja en las tablas en un teatro y entonces le dicen, usted se tiene que aprender este libreto y tiene que hacer lo que diga allí. Nuestra vida no es un libreto, nosotros no somos títeres, no hay alguien detrás del telón moviendo los hilos como si fuéramos títeres. No, Dios es el Dios del universo y Él es soberano, pero tendremos que entender la soberanía bien entendida. Entonces no existiría libre albedrío. Porque yo vine a este culto, yo vine a esta transmisión porque yo quise hacerla. Dios sí da tiempo y ocasión a todos, pero eso es otra cosa. Porque si Dios obliga, entonces debiera traerlos a todos obligados para que todos lleguen a este conocimiento. Mire lo que nosotros decimos. Yo doy gracias a Dios porque habiendo más de 3 millones de personas, Dios me salvó a mí. ¿Tú te imaginas? Pero también salvó a otros, pero esos otros entonces no han aceptado la salvación que Dios les dio. Tú la aceptaste, yo también. Hay otros que no la han aceptado. Usted quiere darle alabanzas al Señor. ¿Qué es la predestinación? La predestinación es la destinación anterior de algo, es la ordenación de la voluntad divina con que el Eterno tiene elegido a quienes por medio de su gracia han de lograr la gloria. Fíjese que la predestinación tiene una connotación puramente teológica. En el diccionario no la define aparte de la teología, sino lo hace teológicamente. Es la idea por la cual Dios de por sí, de por la eternidad, como diría Abba eterno, que es una expresión latina, tiene escogidos a quienes por su gracia, entonces Él va a salvar. Entonces yo diría, yo estoy aquí porque Dios me tiene que salvar desde la eternidad. Ya estaba yo salvo y ahora estoy aquí. Si nosotros creyéramos eso, entonces la obra misionera no tendría por qué hacerse. De alguna manera, esas personas van a llegar. Pero Dios dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Sí? Predicar el evangelio a toda criatura. No debemos de confundir la palabra soberanía con despotismo o arbitrariedad o dictadura. Usted no puede pensar que Dios es un déspota
o que Dios es un dictador, o que Dios es un arbitrario. Algunos juzgan el liderazgo en la iglesia, el liderazgo en el país, en la ciudad, como si los líderes entonces fueran dictadores. Gracias a Dios aquí no hay una dictadura en Colombia. Pero hay reglas que las aprueba el Congreso y otras que las sentencia la Corte Constitucional. Y no es competencia del Poder Ejecutivo, que es el poder del presidente, entonces inmiscuirse o quizás saturar aquellas normas o aquellas reglas que dicta el otro poder. Y entonces el presidente así se para en la cabeza, no puede, porque recuerde que hay tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Y uno no se puede meter al otro. Es que la gente piensa que porque Dios es Dios, Él no tiene límites. Porque Él mismo creó las normas y las leyes, entonces que Dios, como todo lo puede, no le importa las injusticias. O que tiene que pisotear a 30 personas o a 100 o a 200, porque sí, porque Él lo dice. No, no es así. No es así. Nosotros a veces hacemos cosas y nos preguntan por qué y decimos porque sí, porque yo quiero, porque a mí me da la gana. Dios no es así. O sea que nosotros muchas veces vamos a pensar con esta doctrina calvinista que entonces las cosas pasan porque Dios quiere que pasen y punto. Hay quienes creen que Dios dice, bueno, Johnny Parra mañana se tiene que romper la pierna a las 3 de la tarde. Y resulta de que yo me doy cuenta, a mí me las cantan y entonces yo no salgo. Y digo, yo no salgo. Y entonces me dice el Señor, ah, sí, me vas a hacer quedar mal, olvídate. Yo dije que vos te tenías que romper la pierna y vos te la tenés que romper. Dios no es así. Dios no es así. Eso fue lo que dijo Calvino. Así que todo lo malo que pasa en el mundo, entonces facilito decirle, no, eso le pertenece a Dios. Eso es de Dios. Pero Dios no es déspota, Dios no es arrogante para imponernos a la fuerza lo que Él quiere hacer. A diferencia de muchos países y muchos líderes, Él es democrático. Sí, Él es democrático. Aleluya. No lo hizo ni siquiera con el diablo. Porque si el diablo se rebela, pues Dios lo destruye en un segundo y asunto arreglado. El problema o la pelea del diablo con Dios es como si usted colocara una ballena azul, ¿sí?, con una sardina. ¿Qué posibilidad tiene una sardina hacerle frente a una ballena azul? Esa es la misma posibilidad que tiene el diablo cuando se enfrenta con Dios. Ninguna. Pero Dios en su soberanía, porque Dios es bueno, porque Dios es grande, porque Dios es misericordioso, entonces Él permite, escúcheme bien, con el diablo Él tenía dos opciones: la arbitraria y la despótica, o la inteligente, y Él escogió la segunda, la inteligente. Tú dices que puedes gobernar, le dijo el Señor al diablo. Tú dices que puedes gobernar, pues te voy a probar a ti y le voy a probar a la humanidad. Y le demostró al diablo y a la humanidad, ¿sí? ¿Qué le demostró? Que el diablo es un ignorante y es un incapaz. Y que vino para matar, hurtar y destruir, y que no puede ver a nadie contento, porque entonces él se opone, y que se opone contra todo lo que se llama culto, lo que es objeto de él. Es por eso que Dios le dio este tiempo. Si no, hubiera quedado como el gobernante que anula la oposición. Y resulta de que la oposición también es válida, el no también es válido. Ese sería un facilismo. Que Dios hubiera entonces acabado en un momento con el diablo, hubiera sido un facilismo, pero Dios no es así. Pararse en un culto y decir, doy gracias a Dios que conozco a Dios. Bueno, esa es una frase muy pesada, ¿sí? Conocer a Dios no es haber tenido una experiencia en un culto. Usted pudo haber tenido una experiencia en un culto. De hecho, hay muchos simpatizantes que van a un culto, que escuchan una predicación y tienen una experiencia, ¿cierto?, emocional, pero le falta que eso se pueda interiorizar. Conocer a Dios es más que eso. Es ver cómo piensa, es ver cómo actúa, qué haría y qué no haría. Conocer a Dios no es como conocer a la esposa. La Biblia dice que Abraham se constituyó en amigo de Dios, y Abraham conocía a Dios. ¿Tú te acuerdas del caso de Sodoma y Gomorra? El caso de Lot y su familia. Pues Abraham le habló al oído a Dios y le agarró el lado flaco y le dijo, yo sé que el juez de toda la tierra entonces no haría tan grande mal de matar al justo junto con el impío. El juez de toda la tierra no hará lo que es justo. Eso lo sabe Dios. Pero hay muchos cristianos que al parecer no lo saben. Y cada que pueden entonces mandan a Julano o a Sultano para el infierno. Julano se equivocó y va directico para el infierno. Sultano va directico para el infierno. Pero estás juzgando a tu hermano porque peca diferente a ti. Tú pecas de una manera y él peca de otra, pero tú lo estás juzgando porque te parece que el pecado que tú estás cometiendo no es pecado y no es malo. Pero lo de tu hermano sí, porque como el ojo no mira para adentro, no puede mirar para adentro sino para afuera.
Entonces es ahí cuando nosotros tenemos que ponernos a pensar, como yo le decía ahora, yo lo invito es a que usted conozca quién es Dios y qué hace Dios, cómo actúa Dios. Rápidamente quiero dibujarte el perfil de Dios. ¿Quién es Dios? Dios es justo. Y quiere decir que a cada quien entonces le da lo que le corresponde. Dios es justo y hace lo que es justo. Dios es razonable. Y eso es prenda de garantía para nosotros de su justo actuar. Si Dios no nos pidiera un cheque en blanco sobre nuestra vida, yo se lo podría dar y tú también se lo podrías dar a la fija sin refutar nada. Aleluya. Un joven en alguna ocasión buscaba el Espíritu Santo inquietamente. Y buscaba el Espíritu Santo y se iba temprano al culto a orar. Y se iba temprano al templo a orar y a buscar. Y lloraba y buscaba con insistencia al Espíritu Santo. Y pasaron varios meses y no llegaba el Espíritu Santo a ese muchacho. Y el pastor, cuando el joven entraba, el pastor se iba a orar y el muchacho pasaba al altar, pero el pastor se quedaba acá en las bancas, un poco retiradito, pero oraba y se quebrantaba escuchando a ese muchacho cómo lloraba y cómo pedía el Espíritu Santo. Y el pastor comenzó a tener un conflicto con Dios, porque le dijo: Señor, no sé, pero me parece que tú eres injusto. En un momento lo llegó a pensar, no lo dijo, pero lo llegó a pensar, porque este muchacho te pide el Espíritu y ¿por qué no se lo das? Mira la insistencia, todos los días viene, sale del trabajo y ni siquiera llega a la casa, sino que llega directo acá y él anhela. Y resulta de que el muchacho en alguna ocasión llegó temprano y llegó con deseos de hablar con ese pastor, y el pastor entonces tomó un tiempo, se sentó con él y comenzó a hablarle hasta que el pastor no se aguantó y le preguntó y le dijo: dime, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué no has podido recibir el Espíritu Santo? Yo quiero escucharte porque yo estoy bastante inquieto y he venido orando mucho por ti y he venido orando mucho por tu situación. Y ese muchacho le dijo: pastor, yo tengo un conflicto muy grande dentro de mí con Dios. Porque yo he escuchado que cuando alguien recibe el Espíritu Santo, su vida cambia y su vida es diferente y su vida se transforma. Y yo la verdad lo que yo le he estado pidiendo al Señor es que yo no quiero que mi vida cambie, porque yo estoy contento como yo soy, yo estoy enamorado conmigo como yo soy. Y yo no quiero que Dios me cambie. Y el pastor descansó y por un momentico le dijo: Señor, gracias, porque usted sigue siendo justo. Yo soy el que malinterpreto las cosas. Ahí se dio cuenta que no dependía de Dios, sino que dependía de ese joven. Dios quería cambiarlo para luego llenarlo con el Espíritu Santo, pero él no podía entenderlo. Él no podía entenderlo. Yo no quiero que Dios me cambie, dijo ese muchacho, y le dijo ese día a ese pastor: yo no quiero que Dios me cambie, porque yo estoy contento como yo soy. Me gusta mi forma de ser, me gusta mi personalidad y me gusta como yo soy. La gente piensa que es que Dios va a hacer algo que algo desproporcionado en nosotros. Dios sí nos va a cambiar y nos va a transformar, pero para bien, porque va a colocar en nosotros un eterno peso de gloria y nos va a proyectar, nos va a catapultar hacia las alturas. Dios es soberano. Dios es soberano. Aunque no consulte con nadie, el hecho de que Dios no te lo explique o no consulte contigo lo que va a hacer o no te lo explique, todo lo que hace, no quiere decir que no tenga razones. Veamos la acción, pero no vemos los pormenores. Siempre que Dios dice o hace algo, tiene una razón de peso, tiene un propósito para hacerlo. Él no hace despropósitos. Ahí cuando hacemos cosas y nuestros hijos no la entienden, ¿cierto? Y más adelante cuando ellos crecen, entonces dicen: ya entiendo por qué mi mamá me decía esto, ya entiendo por qué mi papá no me dejaba ir a esto, por qué no me permitía hacer esto, ya entiendo, ahora entiendo. ¿Usted se acuerda de Moisés? Que le dijo al Señor: muéstrame tu rostro, y le dijo: no lo haré porque no hay nadie que vea mi rostro y viva. Verás mis espaldas, y dice que le mostró las espaldas. Y como un ser espiritual, o sea, un espíritu, yo te digo, ¿cómo un espíritu va a poder enseñar sus espaldas? ¿Tú no te has preguntado eso? Que la Biblia en muchas ocasiones tiene un lenguaje figurado, un lenguaje poético, un lenguaje profético, un lenguaje especial, un lenguaje figurado. Ese versículo después lo cita Pablo y dice: tendré misericordia del que tendré misericordia. ¿A quién se refería? Al proyecto de la gracia.
Así que Pablo entendió lo que Dios le dijo a Moisés cuando le dijo: te voy a mostrar mis espaldas. Lo que le quiso decir fue: te voy a mostrar algo que tú no vas a entender ahora mismo. Pero no me preguntes, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Y me voy a compadecer del que yo quiera compadecerme. Es asunto mío. En otras palabras le dijo: te voy a mostrar la otra cara de la moneda. Porque los judíos no conocían sino una sola cara, una sola historia. Conocían que ellos eran los escogidos, pero no pensaron que Dios tendría misericordia de otros que iba a escoger, un pueblo para gloria de su nombre, al cual le iba a revelar su gracia, y esa gracia, tremenda revelación, como dice la palabra del Señor: he aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa del Santo de Israel, que te ha honrado. Aleluya. ¿Qué es lo que dice Juan 1:10? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Usted quiere darle gloria a Dios? ¿Usted quiere darle alabanzas al Señor? Cuando estudiamos la Biblia, tenemos un conocimiento de Dios, que Dios es razonable, que tiene entonces esa oportunidad, una transparencia tal que se convierte en prenda de garantía para nosotros. Si yo hiciera un negocio contigo, tendría muchas preguntas, pero a Dios no necesito hacerle preguntas. A veces no necesitamos ni siquiera pedirle nada a Dios, porque somos suyos, y al serlo Él sabe lo que necesitamos. Ejemplo de la naturaleza. ¿Qué dice la Biblia? Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre os dará todas las cosas. Cuando yo le creo a Dios, eso hace la diferencia. ¿Por qué? Porque parte de mi petición, no parte de mi petición, sino de mi creencia. La gente que ruega son los que creen que no tienen derecho y piensan conseguirlo alguno si no lo conseguirían normalmente. Pero yo soy de Dios. Yo soy de Dios, yo soy de Él, y al ser de Él, entonces Él va a tener cuidado de mí. Por eso dice: vosotros valéis más que 1000 pajarillos. No os preocupéis qué habéis de comer mañana, qué habéis de vestir, porque vuestro Padre sabe de todas las cosas que vosotros tenéis necesidad. ¿Sí? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero con Dios las cosas son diferentes. El pueblo de Israel es una cosa, y nosotros, la iglesia, otra. El estatus de Israel es diferente al estatus nuestro. No estaba abierta la fuente para ellos, claro. Sin embargo, ellos podían tomar y podían beber. Recordemos esto, que ellos tuvieron una ventaja, y es que la apostasía en su época sí tuvo perdón, porque la apostasía, para que tenga perdón, exigía la muerte de alguien, en este caso la muerte de Jesucristo. Y como él no había nacido, entonces se podía. Pero hoy la apostasía no tiene arreglo. ¿Por qué? Porque exige la muerte de Cristo, y él no puede morir 2 veces. Porque dice la Biblia que él murió una vez por los pecados. Entonces el que apostata hoy es grave. Pero así como ellos tuvieron una oportunidad y tuvieron un privilegio, nosotros hoy tenemos otros privilegios. Uno, que estamos en la gracia, que tenemos entonces esa fuente y que está abierta para nosotros, y el Espíritu Santo hoy es una bendición, aunque antes no lo podían ellos tener o tener esa recepción como la tenemos nosotros hoy. Nosotros sí podemos, porque esta es una promesa para nosotros y para nuestros hijos. Por eso él dijo: en el último y gran día de la fiesta, él se paró en pie y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Como dice la escritura, de su interior correrán ríos y ríos de agua viva. Dios es un ser muy especial, mis hermanos. Él es el dueño de todo lo creado. Y como todo es creado, es dueño de todo y de todo lo que existe. Algunos entonces no les suena o no les sonaba que en la antigua versión, en la Biblia antigua versión, dice que vinieron los hijos de Dios a presentarse ante Jehová, y que entre ellos se presentó el diablo también. Y ellos dicen esto: pero es que el diablo no es hijo de Dios. Bueno, es que eso es lo malo de tener un concepto de hijo de Dios que abarque solo la parte del nuevo nacimiento, o que el que le engendra. Pero Satanás es hijo de Dios porque es creación de Dios. O sea que Satanás le pertenece a Dios porque él lo creó. El hecho de que él se le pare a Dios no quiere decir que tenga alguna posibilidad de hacerle frente o de ganar una batalla, porque no lo va a hacer.
Sí, Dios no lo va a hacer. Vuelvo y le digo, el diablo no ha sido y no será nunca un problema para Dios. Eso es parte del libre albedrío. ¿O es que acaso usted piensa que Dios o su reino o alguna batalla que vayan a librar en el futuro, entonces está en riesgo de perder esa batalla? No, señor. Vuelvo y le digo, es como una pelea de la ballena azul con una zabaleta. El diablo no tendrá absolutamente nada que hacer. Acuérdese de lo que va a pasar en el milenio. Lo va a atar por 1000 años. Después de que en su segunda venida entonces le gane esa batalla del Armagedón y algo otras batallas juntas, y luego lo va a mandar ¿cierto? En el milenio lo va a atar por 1000 años, y luego de esos 1000 años está tan seguro el Señor que lo va a desatar, lo va a soltar, y él va a salir entonces a engañar a Raimundo y todo el mundo. Y luego entonces va a tener otra batalla con él donde el Señor va a ganar y sus ángeles, y nosotros vamos a estar del lado de él, y lo va a atar permanentemente y lo va a destruir. No ha sido nunca un problema para él. El Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es el dueño absoluto, él es el dueño soberano de todo lo que hay. Mire estos dos versículos. El impío está reservado para el día del juicio. Y en Ezequiel dice el profeta lo siguiente: no quiero yo la muerte del pecador. El impío, ¿qué va a hacer el impío? Está destinado para el juicio. Pero es porque no quiere cambiar, no quiere aceptar a Jesús, persiste en ser impío. Pero el que no quiere llegar allá, entonces cambia su camino. O sea que dentro de este paquete de la predestinación, a diferencia de lo que decía el calvinismo, entonces que él escogió a unos para salvación y a otros para condenación, y que no hay oportunidad, o que no importa lo que el hombre haga, entonces si el hombre se salva o se condena, es por cuenta de Dios. No es así, porque la palabra del Señor nos dice otra cosa. Nos dice que nosotros hoy tenemos la vida y tenemos la muerte, tenemos la salvación y tenemos la condenación, y que es definitivamente el hombre quien acepta o quien rechaza la salvación. A mí nadie me obligó para venir al Señor, pero tampoco nadie me ha obligado para que me salga de la iglesia. Y así me obligaran, no me saldría. Pero en mí está y en ti está la decisión, la oportunidad de aceptar o de rechazar a Cristo. Los testigos de Jehová dicen: no, eso no lo sabe nadie, eso se lo han inventado ustedes. Recuerde, eso es una consideración, pero no es así. El mismo libro dice: el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Alguien me dijo: en este mundo lo que hay que tener es una mujer y comer bien y trabajar, porque Eclesiastés dice que eso es todo del hombre. No lo dice así tan literalmente como usted piensa que lo dice. Eso es una consideración del predicador, pero no es la última palabra. El bien del hombre sobre la tierra es que trabaje, coma y se alegre con la mujer de su juventud. Eso es una consideración materialista, pero eso no es el fin. Pero el fin, dice la conclusión de todo el discurso oído, es este: teme a Jehová y apártate del mal, porque Dios traerá juicio a toda obra, sea buena o sea mala. He aquí, todas las almas son mías, dice la palabra del Señor. Todas las almas son mías. Porque no existe, aleluya, todas las almas son mías. No solo los predestinados. No solo los predestinados. Así como el alma del Padre, como la del Hijo, almas son mías, dice el Señor. Así que el que dice que hay unas almas que son del diablo y que otras que son de Dios, está equivocado. El diablo no tiene ningún alma. Si el hombre literalmente escoge entonces irse detrás del diablo, irse para el infierno y condenarse, es problema de él. Pero en este momento no hay ningún alma que sea el diablo. Así que al que le pertenece la siembra y la siega, porque él es el sustentador del universo, es al Señor, ¿sí? Y todas las cosas son de él y para él y por él. Dios es soberano, porque no existe por encima de él nadie más grande. No le pide permiso a nadie, no le da explicaciones a nadie, no se sabe registro de su nacimiento, no se necesita agendar cita para ver sus planes o para conversar con él. La sabiduría es alumna de él. Pero eso no quiere decir que cuando actúe, entonces no tenga razones para hacerlo, o que actúe como loco, o que actúe de una forma arbitraria, o de una forma entonces que nos vaya a perjudicar. Creamos que Dios es justo, porque eso es confianza en Él. Dios es justo, recuerde que a Él le gusta mejor el proceso que el progreso.
Su misericordia es mejor que la vida. No actuaría en contra de sus propios principios, porque no puede negarse a sí mismo. Nosotros podemos dormir tranquilo, mi hermano. Usted puede dormir tranquilo y yo también puedo dormir tranquilo, que quien tiene todo el poder y toda la autoridad no es un abusador, no es un dictador, ni es un tirano, no, es Él, aleluya, es nuestro Dios, que es amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Isaías 43:26 dice: hazme recordar y entremos en juicio juntamente. Habla tú para yo justificarte. Si le viera un palo en la mano a nuestro Dios, a mí no me asustaría verlo con un palo y que venga detrás de mí. A mí no me asustaría. No me debe asustar. ¿Sabe por qué? Porque yo conozco a Dios. Usted conoce a Dios. Y nosotros sabremos que ese palo que trae en la mano es un cayado para apacentarme y para darme aliento. Estoy tranquilo porque es para ahuyentarme, y si viene la otra mano con un palo, estoy tranquilo porque con ese otro palo está ahuyentando los lobos y las serpientes. Aleluya al Señor, y me apacienta. Con uno ahuyenta los lobos y las serpientes y con el otro me apacienta. No tengo temor porque a mi lado está el Señor. Hay una canción muy especial que ojalá la pudiéramos colocar ahora. Y dice: no tengo temor, porque en mi corazón está el Señor. Si yo lo tengo a Él, no me falta nada. Si yo estoy con Cristo, con Él, no tengo temor de nada, porque yo estoy completo en Él y porque todas las cosas en Él están, aleluya, están seguras. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento y pereció y su lugar no la conocerá más. Pero la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad y no tiene límites. Mi amado hermano, es una bendición nosotros estar en el camino del Señor. Es una bendición que nosotros hayamos podido aceptar este llamamiento. Escúcheme bien, Él nos predestinó, pero porque sabía que nosotros íbamos a aceptar positivamente este llamado. Aleluya al Señor. Pero también hay otra gente que está predestinada y aunque hoy no es salva, pero va a ser salva, porque un día van a aceptar el camino del Señor. Por eso usted y yo tenemos un compromiso. Sigamos hablando de Cristo, sigamos compartiendo la palabra del Señor. Aunque estamos en pandemia, se siguen haciendo misiones. Hay misioneros que están esperando que abran aeropuertos para irse con su maleta y con su familia a otro país, a otra latitud, a otro continente, a hablar otro idioma, a otras costumbres, pero a predicar a Cristo, a presentar el evangelio, porque somos conscientes que las almas entonces valen igual. Las almas de Italia, las almas de Francia, las almas de España, las almas de Estados Unidos, del Canadá, y las almas de Colombia y de Venezuela valen igual. Aleluya, porque son almas y todas las almas son del Señor. Que el Señor Jesús nos ayude de una manera especial y que Él haga resplandecer su rostro sobre nosotros y ponga en nosotros paz. Paz de Cristo para todos, mis amados hermanos.